La unidad 4, que es la última parte ya del curso, vamos a ver lo que es Active Directory, ¿ya? ¿Qué es lo que es Active Directory? Es una implementación que se hace en servidores Microsoft, Windows Server. Quizás ya lo vieron con el profe Cristian, quizás en sistema operativo. Sí. Y la gracia de esto es que nos permite generar políticas dentro de una empresa, hacer políticas de seguridad, las llamadas GPO, las Group Policies Object. Y en este caso nosotros vamos a hacer una implementación de Active Directory como simulando la empresa JetBlack. Vamos a crear un dominio, ¿ya? Vamos a meter máquinas al dominio, que serían los equipos de los distintos grupos de la empresa. Vamos a crear grupos también, o unidades organizativas que van a representar, en este caso, los mismos grupos que tiene JetBlack, que sería ventas, contabilidad, tecnología y jurídico, y usuarios que pertenezcan a ellos. Entonces, cuando nosotros implementemos esto, vamos a permitir o poder hacer, por ejemplo, ciertas políticas que le afecten al grupo que pertenece al usuario. Por ejemplo, al grupo ventas y todos los usuarios que pertenezcan a ventas y los equipos que pertenezcan a ventas puedan, por ejemplo, acceder a ciertas carpetas de los servidores de descarga, ¿ya? Los que están en contabilidad puedan conectarse entre las 8 de la mañana y 8 de la tarde a los sistemas de la empresa. No sé, pues. Y de repente nos piden una política que sea general para todos los departamentos. ¿Saben qué? Queremos que toda la empresa y todos los equipos de la empresa y todos los usuarios de la empresa, cuando inicien sesión, vean de fondo de escritorio el papel tapiz corporativo, por ejemplo. ¿Ya? Se podría plantear algo así. Entonces, en ese sentido, las políticas que uno genera se hacen en lo que se llaman los controladores de dominio, que son los servidores más importantes y que mantienen el Active Directory, que son las cuentas, ¿cierto? Y objetos de la organización. Eso es Active Directory en realidad. ¿Ya? Para que se transforme en Active Directory, un servidor tiene que tener unos roles antes. Por ejemplo, todo servidor que va a cumplir esa función tiene que ser un servidor primero DNS, ¿ya? Para resolver lo que son los nombres de dominio. Además de ello, podría ser un servidor de DHCP para entregarle dirección IP a los clientes que se vayan conectando, que serían los PCs del dominio, ¿ya? Pero eso puede o no puede ser. Yo podría levantar un servidor de DHCP aparte en un router que haga esa función. Y luego de ello, cuando ya tengo, o ya soy servidor DNS, puedo que sea servidor de DHCP, mi servidor, que es un Windows Server de tipo Data Center, ya sea un 2016, 2019, 2022, ¿ya? Lo promuevo a un rol que se llama Active Directory Domain Service, ¿ya? ADDS. Y ese rol es el cúspide, el principal. Y ahí se mantienen todas estas cuentas de la empresa, cuentas, grupos y políticas principalmente, ¿ya? Por lo tanto, ya las cuentas locales de los equipos, por ejemplo, la administración de un equipo Windows 7 o 10, ya no corre. La cuenta de él va a estar acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este usuario, no sé, el usuario del equipo Windows 7 que pertenece al departamento contabilidad, no quiero que instale programas, por ejemplo, ¿ya? Yo no les voy a configurar al panel del control del computador esa función, o deshabilitar esa función. ¿Dónde lo hago? Acá. Entonces, en la política que yo creo, que no se permita, por ejemplo, instalar programas, creo una política, esa política se la aplico al grupo, por ejemplo, contabilidad, y si el usuario Juanito pertenece a contabilidad, él cuando quiere iniciar sesión, va a querer instalar un programa, no puedo, acceso denegado. Debe ser el computador el malo. Se cambia de computador, inicia sesión en el otro computador, y tampoco puedo. Entonces, las políticas siguen a los usuarios, o son basadas en usuarios. Es decir, independientemente del equipo en el que se conecte esa persona, su cuenta tiene ciertas restricciones o accesos de acuerdo a las políticas que se crearon en el Active Directory y también al grupo que pertenece a él. ¿Ya? ¿Qué pasa si Juanito, por ejemplo, hoy día pertenece a contabilidad y al departamento de contabilidad nosotros le restringimos instalar programas, ¿ya? Pero al grupo ventas le permitimos esa función, que instale programa? Si Juanito, que hoy día pertenece a contabilidad, yo lo muevo en el Active Directory como usuario y lo meto a ventas, él asume esas nuevas políticas. Por lo tanto, si él antes no podía instalar programa, pero ahora pertenece al grupo ventas y el grupo ventas tiene permiso para hacerlo, él va a poder instalar los programas. O sea, si yo muevo el usuario al grupo correspondiente y tiene políticas asociadas diferentes el grupo, el usuario aquí adquiere esas políticas, ¿ya? Entonces las políticas yo las puedo hacer al grupo que pertenece el usuario o se las puedo aplicar también al usuario en forma específica. Ahora, en organizaciones grandes
es complicado hacer política usuario por usuario, por cierto. Tengo 10.000 cuentas de usuario, me vuelvo chino haciéndolas todas para personalizadas, pues. Pero sería más fácil hacérselas al grupo que pertenecen. Entonces al grupo ventas pertenecen 1.000 usuarios. Si yo le hago la política específica al grupo ventas, a todos los 1.000 usuarios les recae esa política, ¿ya? Hay una cantidad de aproximadamente de 5.000 políticas distintas. Hay plantillas que vienen hechas en las cuales te hacen de todo, ¿cierto? Desde el papel tapiz hasta que no puedas, por ejemplo, cambiar la configuración IP de la tarjeta de red, que pueda bloquear los puertos USB, por ejemplo, de los equipos, o sea, lo que se te ocurra. Y si de esas políticas que están o vienen hechas, que tú las habilitas porque vienen como plantillas, no es la que tú quieres, por ejemplo, necesito una, pero no está dentro de esas, tú puedes crear o hacer tu propia política, la puedes configurar, ¿cierto? A la medida. Entonces, el Active Directory, eso es lo que permite hacer el corazón. Yo le digo que es el corazón de los sistemas operativos Windows Server, ¿ya? El corazón, porque es como la función más importante que puedan tener, o el rol más alto que pueda tener un servidor, ¿ya? Active Directory, controle las cuentas de una organización. Ahora, a mí una vez me preguntaron, ¿pero Active Directory se puede usar en empresas que tienen cientos de usuarios? ¿O se puede usar en empresas chiquititas que tienen, por ejemplo, 10 cuentas de usuarios? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? No importa la cantidad de usuarios que tenga tu organización, Active Directory funciona de la misma forma, ¿ya? Ahora, otra pregunta. Nosotros cuando estamos trabajando con los computadores, por defecto nuestros computadores pertenecen a un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo. Y nosotros los vamos a migrar a un dominio. ¿Y qué diferencia tiene ser un grupo de trabajo o ser un dominio? Que cuando tú estás en un grupo de trabajo o tus computadores están en un grupo de trabajo, cada uno es independiente del otro. O sea, las configuraciones, políticas, permisos y restricciones se las tienes que hacer al equipo en forma individual. Por ejemplo, lo mismo que planteamos. ¿Sabes qué? Estamos en un grupo de trabajo, tenemos 10 computadores en una red, en un grupo de trabajo, y me piden, por ejemplo, que no se puedan instalar programas. Yo debo hacer la política esa en las políticas locales del computador a mano, ¿cierto? Ahí, en el equipo, uno por uno, ¿ya? Y si un equipo no le hago la política, él no tiene esa restricción, pero se hace en forma individual. Cuando tú creas un usuario y le cambias clave o quieres crear una nueva cuenta, la tienes que hacer adentro del equipo, ¿cierto? En el sistema operativo. Eso es grupo de trabajo, por lo tanto cada máquina es independiente. Pero en cambio cuando trabajamos con un dominio, todo está aquí. En el Active Directory está todo, las cuentas, los permisos, si creo un nuevo usuario, si quiero cambiar una clave, todo está ya centralizado. Por lo tanto tú apuntas a un puro lugar y no equipo por equipo. Entonces esa es la diferencia entre dominio y grupo de trabajo. Nosotros hoy día vamos a trabajar en dominio, ¿cierto? Vamos a aprender a hacer un dominio, repasar cómo se hacía, y para ello la topología va a ser de la siguiente forma, lo que vamos a trabajar, ¿ya? Yo puse un cliente Windows 7 o 10 que representa los clientes que tenemos nosotros virtualizados, el OVA que vamos a trabajar, un 7 y un 10, y tenemos un Windows Server 2016 que va a ser el controlador de dominio, ¿ya? Ahora no tenemos nada configurado en la máquina, vamos a hacer todo, ¿ya? Por lo tanto, este servidor va a permitir controlar a este equipo dentro de esta red, que podría ser la casa matriz de JetBlack. Pero remotamente él podría prestarle servicio a las sucursales. Por lo tanto, eso no requiere que en cada sucursal de Ovalle, Coquimbo, La Serena exista un servidor controlador de dominio. Puede haber uno solo en la casa matriz y los equipos que están en las sucursales se validan en el de la casa matriz, ¿ya? Entonces, por eso el servidor tiene que tener 2 tarjetas de red, ¿ya? Y de hecho por eso lo vamos a revisar. Incluso aquí en Packet Tracer lo hice de la misma forma, 2 tarjetas de red. Una tarjeta de red va a estar conectada a la red LAN y él va a validar este ámbito, ¿cierto? Él va a ser el controlador de los equipos que están aquí. Pero su tarjeta secundaria o WAN es la que va a salir a través de un router, ¿cierto? A través de la casa matriz para poder llegar a las sucursales, y que en las sucursales los PCs que están ahí y los usuarios que están en las sucursales se validen también remotamente acá. En INACAP se hace algo similar, pues. Por ejemplo, cuando tú inicias sesión en la intranet o en la red inalámbrica, acá por ejemplo en INACAP, ¿dónde te validas tú? ¿Te validas aquí en Curicó o te validas en un servidor que está en Santiago? De Active Directory, porque ¿qué hizo esa Active Directory? ¿Dónde crees que se valida? ¿Local o en Santiago? Claro, mira, ahora pasa algo. INACAP tiene una particularidad. Por ejemplo, para nosotros, para JetBlack como empresa, es una casa matriz que dice que está en Santiago y tiene 4 sucursales.
nosotros podríamos hacer el servidor de Active Directory solo en la casa matriz y de las sucursales conectarnos, ¿cierto? Y validarnos cuando iniciemos sesión en su sistema al Active Directory que va a estar en Santiago. Pero en INACAP, como son tantos usuarios, ¿ya? Muchos más que para el ejemplo de JetBlack, son casi 30.000 cuentas de usuarios, gigante el Active Directory, no podemos depender de un solo servidor que esté en Santiago. Entonces, ¿qué se hace acá? Hay un servidor de Active Directory secundario en cada sede, en las 28 sedes. Entonces, cuando tú te validas, por ejemplo, quiero iniciar sesión en la Wi-Fi, quiero iniciar sesión, por ejemplo, al equipo que está en el laboratorio, tú te validas en un servidor local, que él tiene las cuentas de los usuarios de la sede Curicó, administrativo, docente, estudiantes, los que sean, pero Curicó. Talca tiene también su servidor, Rancagua, y todas las sedes tienen su propio servidor. Pero en Santiago hay uno más grande, que es el que tiene a todas las cuentas de todas las sedes. Entonces ahí forma lo que se llama un árbol de dominio, ¿ya? Santiago sería el servidor de Active Directory principal, y en cada sede tenemos un servidor de Active Directory secundario de respaldo. Y eso lo podemos ver. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que lo repasemos. Ábrete una terminal, lo vamos a revisar a través de la red y vamos a ver cuáles son los servidores de Active Directory que tiene INACAP en cada sede, y también cuál es el servidor de Active Directory de Santiago, ¿ya? Esto se puede ver en la organización, ya que estamos dentro de la red corporativa, ¿ya? Esto tú no lo puedes hacer fuera de la red de INACAP, tiene que estar dentro de la red. Nosotros estamos aquí dentro de un laboratorio. Ejecuta, mira, NSLookup. ¿Cuál es la clave? Leica, ¿sí? Y ejecuta NSLookup después. Mira, ¿ya? Y vamos a revisar los controladores de dominio de INACAP. Entonces, ejecuta ahora inacap.cl, que ese es el nombre del dominio, ¿ya? Y te va a lanzar, mira, lo siguiente. ¿Ya? Te va a empezar a decir quiénes son tus controladores de dominio. Ejecútalo, mira. ¿No lo alcanza a ver? Mira, voy a hacerlo de nuevo el comando. Ya. Ejecuto en ese lookup, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y después voy a ver el dominio. Y en ese lookup, enter, y luego le preguntas al comando. Ahí está. En ese lookup, quiero ver cuáles son los servidores de dominio de Active Directory de inacap.cl. Y mira lo que te tira. Hay 28 servidores y cada uno representa un dominio. Por ejemplo, mira, el de Curicó es este. Yo lo conozco, por eso te digo cuál es. Pero mira, vamos a revisar que me diga cómo se llama este servidor. El 1060.010. Entonces yo le digo, seguimos aquí y le digo 10.60.010. Y me dice que se llama Domain Controller Curicó.inacap.cl. DC Curicó.inacap.cl. La nomenclatura que se usa, que cada servidor acá se llama DC y el nombre de la sede. DC Talca.inacap.cl, DC Rancagua.inacap.cl. Por lo tanto, este es el servidor de validación de Curicó, que este está aquí en la sede, está ahí al lado, en un servidor virtualizado. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, el de Talca. Yo lo conozco también, por eso te lo digo directo, el IP. 10.76.010. Le digo 10.76.010. Y ahí está. Se llama dctalca.inacap.cl. Entonces, aquí están los 28 servidores de Active Directory de cada sede. Y lo que ellos tienen son servidores más pequeños en cuanto a almacenamiento, y tienen las cuentas de los usuarios de la sede. ¿Ya? O sea, va a tener los 30.000 cuentas, va a tener, por ejemplo, 1.500 cuentas, que son las de los administrativos, docentes y la gente de acá. Entonces, por ejemplo, si tú te validas, obviamente te validas en el más cercano. Si inicio sesión aquí, o inicio sesión en el que está en Curicó. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú vas a Talca y te vete a un laboratorio en Talca y quieres iniciar sesión en los sistemas, o quieres conectarte a la intranet desde Talca? Pero tú dices, ojo, yo no soy estudiante de Talca, entonces mi cuenta no está en el servidor de Talca creada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como Talca no te encuentra, ahí te manda al de Santiago, y ahí te valida, y ahí tú te puedes conectar en Talca con los sistemas, ¿cierto? Como si estuvieses presencialmente en Curicó.
Eso permite que tú te muevas de cualquier sede y te conectes en cualquier sede, po. Pero como en la sede que tú te conectas no perteneces, ahí te vas al de Santiago. Cuando tu cuenta no sea encontrada en el servidor, te validan en el de Santiago. Pero cuando estás localmente, te validas en el que está más cercano a ti, que sería el de tu sede. Ya, por ejemplo, mira, hay cientos de, o sea, no cientos, 28 servidores. Vamos a ver otro. Por ejemplo, el 10.28.010. ¿A qué sede pertenece? Temuco. Y así están, pues, todos los servidores de dominio. Cada uno pertenece a una sede. A ver este. Puente Alto, DC Alto, punto INACAP. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Nuevamente, NSLookup. Ahí, mira, NSLookup. Y luego le dice, muéstreme los servidores de el dominio inacap.cl y ahí te los muestra todo. Y después ahí están, y si quieres saber cómo se llama cada uno de ellos, ahí mismo pones la IP de uno de ellos, enter y te los va mostrando. Así tú sabes cuáles son los servidores de la organización. Esto lo muestra porque estamos conectados a la red, ¿no? Porque estamos en la red, claro, de INACAP. Vamos a ver este, ¿a qué sede pertenece? Mira, el 10.56.010. Ñuñoa, por ejemplo. DC Ñuñoa.INACAP. Entonces todos los domáis controles. Entonces este árbol se forma con el principal, el tronco principal, que sería el de Santiago, y todos los demás secundarios son los de regiones o de provincia. ¿Ya? Ahora, para nosotros, para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener solamente un servidor, ¿cierto? Que él va a tener todo. Pero si esta empresa a futuro crece, ahí tendría quizás, y son cientos de cuentas o miles de cuentas, ya no voy a poder darle la carga a uno solo, ¿cierto? Ahí voy a tener que tener uno por sucursal y que mantenga las cuentas de los usuarios de la sucursal, ¿ya? Pero el principal va a tener las cuentas de todos los usuarios de todas las sucursales. Entonces, si en algún momento uno de ellos no me encuentra, me va a buscar al principal. ¿Se entiende bueno lo que queremos hacer? Sí. Ya. Vamos a trabajar nosotros ahora como a gran escala o pequeña escala con el primero. Esta topología va a ser, la voy a subir después para que la vamos guiando con lo que vamos a trabajar. Y la configuración inicial sería la siguiente. Para ello, el servidor va a tener dos tarjetas de red, ¿ya? Así que revisamos las dos tarjetas de red y una tarjeta de red de la máquina virtual que va a ser nuestro controlador de dominio. La 1 está en modo adaptador puente. Esa tarjeta se va a conectar al mundo WAN, ¿ya? Esa va a salir al mundo, como mencionamos, y con esa tarjeta se va a conectar a la otra sucursal a través de un router, ¿cierto? Pero tiene otra que dice adaptador 2 red interna, y esa se va a conectar a la red local, ¿cierto? Por eso dos tarjetas de red. De hecho, yo así de la misma forma lo hice por acá. Adelante. Este también tiene dos tarjetas de red. Entonces, una tarjeta al mundo WAN y otra a LAN. Ahí está listo el equipo para que lo empecemos a configurar. Ya. Entonces, estamos trabajando con Active Directory, Joaquín, estamos empezando el taller, así que Bueno. ahí grabamos la primera parte donde explicamos cómo lo hacíamos, pero ahora vamos a hacerlo. Ya. Para el dominio JetBlack vamos a tener un servidor de Active Directory para controlar las cuentas y todo eso, ¿cierto? Del dominio, que es la máquina inicial que va a ser el servidor. Va a tener dos tarjetas. Una va a ser de tipo puente, la primera, que se va a conectarse al mundo WAN para llegar a otras sucursales, y el adaptador 2 de tipo red interna para conectarse a su propia, o darle los servicios a su propia red, ¿ya? Ahí fíjense que estén ambas como modo promiscuo, permitir todo, ya sea el adaptador red y la red interna y el adaptador puente, ¿ya? En el caso de los PC clientes, que vamos a simular los equipos de dominio, ellos tienen que estar con red interna también, ¿ya? El que sería el cliente Win 10 y el cliente Win 7, ambos red interna, modo promiscuo, permitir todo. Y como estamos trabajando con máquinas que son UNOVA o estamos clonados, ahí lo importante es que las tarjetas de red, chiquillos, le refresquen la MAC. Ahí. Les cambien la MAC para que no tengamos problemas de MAC duplicada. Ahí le refrescamos la MAC a todas las tarjetas. El botón azul, ¿cierto? Le cambia la MAC aleatoria a todas las tarjetas.
Vamos a comenzar entonces la configuración. Vamos a preparar el servidor. Recuerden que para convertirlo en un servidor controlador de dominio, Active Directory Domain Service tiene que ser DNS primero, ¿cierto? Para crear el dominio. Y opcionalmente servidor de DHCP para que entregue IP a los clientes, pero esto lo podríamos hacer con un router, ¿cierto? Adicional. En este caso, nuestro servidor va a hacer las dos funciones: DNS, DHCP y finalmente Active Directory, ¿ya? Para controlar las cuentas, los grupos y la organización completa. Ya, comenzamos. Yo siempre tengo una topología de ejemplo donde está configurada igual, de la misma forma de lo que vamos a hacer. Tiene DNS configurado y todo, y la vamos mirando para tener como registro de lo que estamos preparando. ¿Ya? Entonces, iniciamos el servidor, ya luego que le pusimos las dos tarjetas de red, o las configuramos, lo vamos a levantar para iniciar los servicios. Al final, cuando tengamos listo el dominio, y vamos a levantar los clientes y los vamos a meter al dominio, ¿ya? Para que sea como lo que estamos trabajando por acá. Ahí le dice recuperación, opción avanzada, continua. Wins, ahí. En la misma IP, 192.168.1.10. Entonces después de cambiar el IP vamos a reiniciar. Y vamos a continuar con la configuración. La única tarjeta que es todo automático dinámico es la WAN. Es WAN. Y la LAN es todo estático. Mira, y todas estas configuraciones tiene que llevar tu tarjeta de red. La voy a mostrar por acá. La IP es la .10, ¿cierto? Cuando te pregunta por DNS, local es la 127.0.0.1, pero para el resto vamos a ser nosotros. Y Wins, nosotros, y Gateway, nosotros. Que sería nuestro servidor controlador de dominio. La parte de datos era 192, así, mira. Así te queda la tarjeta de red. Mira. Ahí lo estoy mostrando en el Packet Tracer. Así quedaría. Seguimos entonces la configuración. Ahora lo que viene es hacer el dominio DNS. El rol ya está instalado, ¿ya? El rol DNS. Y de hecho esos roles te va a aparecer, ¿cierto?, en la pestaña de roles. Ya está, ¿cierto?, preinstalado, pero no está configurado y lo vamos ahora a configurar. Así que marcamos el rol DNS ahí y nos vamos a la configuración de la máquina para que veamos, ¿cierto?, que todavía no hay ningún dominio asociado. Tú le pones ahí, ¿cierto?, administrador de dominio DNS y te dice no se pudo establecer con el servidor en ese lugar, no está disponible. Le pones agregarlo de todos modos, sí. ¿Ya? De ahí te van a aparecer los nombres, ¿cierto?, que van teniendo las máquinas del dominio DNS. ¿Ya? Te van a aparecer en la pestaña. ¿Eso debido a qué? Que muchas veces nosotros tenemos que darle un nombre o una nomenclatura genérica a los servidores porque los nombres DNS son únicos y tienen que ser referentes a la función que van a cumplir. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es dejarlo o cambiarle el nombre a nuestro servidor DNS, ¿ya?, para que sea la nomenclatura correcta y no te aparezca, ¿cierto?, ese mensaje. ¿Ya? Entonces ahí lo que vamos a hacer es cerrar ahora y cambiarle el nombre real a la máquina para que después, ¿cierto?, aparezca con el nombre real de servidor. ¿Ya? Yo le había puesto, ¿cierto?, grupo de trabajo example y la máquina se llamaba SBR1. La vamos a cambiar por NS1, que es el nombre final que va a tener con mayúscula. NS1 en descripción del equipo y el nombre de equipo también lo mismo, NS1. NS1 y ahí lo reinicias. Esto es para antes de configurar el DNS. NS1. ¿Y el grupo al mismo? Sí, da lo mismo porque lo vamos a sacar de grupo de trabajo después, pues va a ser dominio. Así que da lo mismo ahí. Y ahí reiniciamos. NS1 en descripción y el nombre de equipo. Para que podamos configurar el DNS.
Ya cuando carguemos el rol, ¿cierto? Ya tenemos listo el servidor, está preparado. Le decimos en la parte DNS, configurar un servidor DNS sobre el servidor NS1, que es la máquina que tenemos. Ya, configurar un servidor DNS, asistente para configurar un servidor DNS, ya, crear una zona de búsqueda directa. Búsqueda directa se refiere a que él mantiene toda la zona. ¿Ya? A él le van a preguntar por la búsqueda y por los nombres de dominio, porque es el primero que se está haciendo. Cuando ya tenemos, en este caso, redes más grandes, como explica por ahí, y lo que yo le decía hace un rato atrás a Nicolás, que cuando las empresas tienen muchos usuarios y cuentas, ahí ya no requieren solamente un servidor DNS, sino que requieren varios. Uno por sede, por ejemplo, lo que tiene INACAP, que tiene uno por cada una de las sedes. En la 28 sede un servidor de cuenta. En este caso, nosotros búsqueda directa porque somos los únicos por el momento, ¿ya? Este servidor mantiene la zona, después dice, sí, también lo mismo. Mantengo la zona y el nombre de la zona. Y vamos a crear la zona inicial que va a ser jetblack.local. Jetblack.local, así se llama nuestra zona y dominio. Jetblack.local. Haciendo alusión, obviamente, a la empresa que estamos trabajando para el ejercicio. ¿Ya? Jetblack, con mayúscula, .local. ¿Por qué .local? La pregunta. Porque cuando se hace un primer dominio, ese dominio va a resolver búsquedas internas aquí, dentro de la primera red. Después, cuando nuestro dominio salga al mundo, ahí podemos crear un dominio con una extensión pública, con un .net, un .org, ¿cierto? Un .algo, un .com, por ejemplo. Pero cuando comienzan siempre su dominio es .local o .internal. Son las dos nomenclaturas que tú puedes ocupar cuando inicias o creas el primer servidor de dominio. O .local o .internal. Después, los dominios ya externos. Los cl.com, org, el que tú quieras. ¿Vale? Jetblack.local. Me dice crea un archivo DNS con el mismo nombre. También, para la búsqueda DNS. No admitir actualizaciones dinámicas también. Y me pregunta, ¿desea que este servidor reenvíe consultas? ¿Ya? Y le digo que sí, que sí. Eso quiere decir que si él en algún momento no encuentra un nombre de dominio, lo va a ir a buscar afuera, ¿cierto? Afuera. Y ahí tú podrías indicarle un servidor directamente. Por ejemplo, podría ser el servidor de INACAP, el 10.60.010, ¿ya? Y si no, lo va a buscar posteriormente, ¿ya? ¿Vale? Si no, lo encuentra solo. O si no, le dices aquí 10.60.0.10. Lo declara. Que el DC Curicó INACAP. Lo que te decía un rato atrás. Ese está ahí, ese servidor. Entonces, cuando él no encuentra una zona o búsqueda, ¿a quién se le va a preguntar? A él. Le das clic, OK. Y sería, dice, la dirección IP del reenviador. Ahora, si yo hubiese tenido un servidor DNS en otra sucursal, yo le pongo la IP del servidor de mi otra sucursal, ¿por cierto? En la empresa. Listo. Y aparece, ¿cierto?, el dominio ya creado ahí, jetblack.local. Y vamos a hacer ahora lo que se llama zona de búsqueda inversa. Entonces, abajito, ya, abajito, zona de búsqueda inversa, nueva zona, que es la zona que va a hacer la búsqueda al revés. Ahora esto va a ser una IP por un nombre, y la zona que hicimos nosotros era un nombre por una IP, para la empresa JetBlack. Ahí le decimos zona principal, búsqueda por IPv4, ¿ya? Y aquí ponemos los 3 o 2 primeros octetos de nuestra red, por ejemplo, que sería el 192.168. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí, 192.168. Los 2 primeros octetos, pueden ser los 3 primeros, pero con los 2 primeros también se puede hacer. ¿Ya? 2 primeros octetos. OK. Siguiente, y sin actualizaciones dinámicas. De ahí se crea, ¿cierto?, nuestra zona reversa. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a nuevamente a la zona de búsqueda directa, donde dice JetBlack, ¿ya? Y vamos a crear el nombre de la máquina que va a ser el controlador de dominio Active Directory. Eso se va a llamar el nuevo host, el NS1. Entonces, este va a ser nuestro nombre ahora final. Así se llama nuestro servidor para el dominio. NS1 jetblack.local, ¿cierto? Así no vamos a encontrar a la máquina en la red. ¿Ya?
Y cuando nos preguntan por ese nombre, es la dirección IP del mismo, la interna, 192.168.1.10. 168.1.10. Ya, ahí está. Le damos OK. Agregamos. Se crea el host listo. Ya. Vamos a la zona de búsqueda inversa. Y creamos un puntero. Nuevo puntero. Que el puntero es ir a buscar ese nombre de host que acabamos de hacer. Nuevo puntero o PTR. Le indicamos la IP, que sería la 1.10. Y buscamos el nombre que creamos recién como NS1. En examinar. Vamos a la zona de búsqueda. Y agregamos el NS1, que era el nombre de host que creamos en el dominio. De ahí nos quedaría la búsqueda inversa. IP a nombre, ¿cierto? IP a nombre. Ya. Acá tenemos nombre a IP y acá tenemos IP a nombre. Después de eso, volvemos a la zona de búsqueda directa y vamos a modificar los parámetros de la que se llama configuración de autorización o SOA. Ahí, la primera arriba. Propiedades. Ahí, propiedades. Y configuramos algunos parámetros que falta por completar. Por ejemplo, el nombre del servidor principal. Ahí lo vamos a examinar. Te buscas y agregas el NS1. Agregas el nombre del servidor principal, que es el que le dimos. Listo. Tiempo de actualización, 1 minuto lo bajamos, porque si no dice que va a esperar 15 minutos para buscar nuevos nombres de dominio en la organización. ¿Ya? Ya, ahora sí. Después nos vamos a servidores de nombre. Me dice desconocido y debo ir a modificar y debo resolver para indicarle mi nombre y mi dirección IP de servidor, que sería el 192.168.1.10, y va a quedar el nombre de servidor secundario el 1060.010 cuando pinchamos, que es el que agregamos nosotros en caso de no resolver la búsqueda. ¿Ya? Así quedaría bueno. Ahí. En servidor Wins también nos agregamos. Ahí lo agregamos manualmente como servidor de búsqueda de equipos, no por IP sino por nombre de máquina. Y lo agregamos nuevamente la misma IP. Y en transferencia de zona marcamos a cualquier servidor. Cualquier servidor. ¿Ya? Que podría ser el domain controller DIN acá también. Estaríamos listos por acá, listos por acá. Vamos ahora a la zona de búsqueda inversa y también a su archivo SOA, a modificarlo. Propiedades. Y hacemos lo mismo. Servidor principal, nos buscamos. ¿Ya? Tiempo de intervalo 1 minuto. Servidores de nombre también nos buscamos en modificar. Y en transferencia de zona también a cualquier servidor. Lo que no configuramos es Wins, ¿cierto? Aquí no el Wins inverso no lo marcamos. Pero el resto es igual a lo que hicimos anteriormente. Cualquier servidor, servidor de nombre, zona de transferencia a cualquier servidor. Listo. Estaríamos ok en esta parte. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una actualización ahí, una limpieza de caché ahí, borrar caché, actualizar, y vamos a probar inmediatamente. Vamos a probarnos nosotros con el comando nslookup dentro del mismo servidor. En terminal ejecutamos el nslookup. Ya. Ahora, yo no me muestro, ¿cierto? Pero me dice que él le va a preguntar a otro servidor. Acá. Ahí, en ese lugar. No, No. no, el Wins no se da. En ese lugar, no, guarda. No, guarda todo el cambio. Es que no modifica nada. No, pero no es nada. El resto es igual. Ah, Solamente Wins no se modifica, el resto todo se modifica. no lo del inicio de seguridad. ¿Sí? No se modifica nada. No, todo igual que en el archivo anterior, menos el Wins. El tiempo, el servidor, todo. Menos las propiedades. El archivo. Ahora modificar, pues, configurar.
nombre, sí, identidad, con la transferencia, ¿está bien? Lo único que no se modificaba era uno. Ya, listo. Refrescas, vas a la consola, ejecuta un NSLookup y ahora ves que a ti te va a resolver otro servidor. Dice el de Securicop, que le pedimos nosotros que se le tomar controles de la sede. Entonces, nosotros le vamos a resolver adentro de la red, pero para nosotros nos va a resolver otro equipo. ¿Ya? Otro servidor de NS y este. Claro, te va a decir de Securicop, ¿cierto? Perfecto. Cerramos por acá. Y vamos a levantar el segundo servicio. Recuerden que nosotros estamos preparando nuestra máquina para que sea controlador de dominio, pero también queremos entregar IP, ¿ya? Así que también vamos a implementar el otro rol que sería DHCP, ¿ya? El segundo rol. Recuerden que esto es opcional. Tú podrías tener un servidor de DHCP secundario o otro equipo que haga esa función. En este caso vamos a hacer también nosotros, ¿ya? Así que a instalar el rol DHCP. ¿Ya? Instalar el rol DHCP. El panel, agregar roles. Y vamos a buscar el rol servidor DHCP. Lo agregan y lo instalamos por defecto. Ahí me dice que para poder trabajar con DHCP anteriormente debo tener o saber cuáles son los servidores DNS y WINS de la organización. Ya sé, porque es el mismo equipo, ¿cierto? Perfecto. Siguiente e instalamos. Vamos a instalar, vamos a reiniciar y luego a configurar el pool DHCP para que le entregue IP a los equipos de la red, que serían los clientes en un momento más. Y los vamos a probar. Y por último después sería el Active Directory para crear ¿cierto? El controlador de dominio y meter las máquinas al dominio, crear las cuentas y todo lo demás asociado a nuestra organización. Ya, se le instaló el servidor de DHCP. Después de instalarlo, ¿cierto? Lo vamos a reiniciar y vamos a terminar completar la configuración. Se instala, reinicias y terminamos de configurar. Una vez que reiniciamos, vamos a configurar el siguiente pool, igual como lo tenemos en el archivo de Packet Tracer, que va a hacer lo siguiente, donde le vamos a indicar quién es el gateway, que vamos a hacer nosotros, como dice ahí, default gateway, DNS server, ¿ya? Vamos a entregar una IP inicial que va a ser desde la 50 en adelante y vamos a entregar 50 direcciones IP dinámicas a los clientes, ¿ya? En el mismo pool que tenemos por acá. Y por otra parte, el DNS, ven, ahí ya creé el mismo dominio que vamos a trabajar, ns1 jetblack.local, apuntándose al IP y el dominio es el mismo, ¿cierto? El DNS acá de Packet Tracer. Cuando reinician después el servidor, está el rol ya de DHCP, les va a aparecer y me dice que me falta configurar algo, entonces le decimos requiere configuración posterior y la configuración posterior me dice que es agregar cuenta y tú vas a hacer clic y te dice que te va a meter el grupo administradores de DHCP a tu usuario, ¿ya? Dice completar configuración y te agregas. ¿Lo vieron? Sí. Completa la configuración y te confirma. Entonces, completada la configuración. Ahí te falta todavía completar, Joaquín. Eso. Ahí mismo, completar configuración te dice. Y el más arriba. Hay un símbolo más, arriba la advertencia amarilla. Ahí, Para que configuremos este pool de direcciones como está en Packet Tracer. Administrador de DHCP. Ahí te aparece la configuración. ¿Ya? Y vamos a crear un ámbito o pool
con la información que tenemos que entregarle a los clientes de IP dinámica, ¿ya? Que van a ser nuestros clientes del dominio. Entonces ahí le dices, sí, clic derecho y dice administrador de HCP. Administrador de HCP. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro servidor, pero no hay un ámbito, en este caso, que crear. Así que ahí en IPv4, donde dice IPv4, tú le dices ámbito nuevo. Ámbito nuevo, sobre IPv4, ámbito nuevo. ¿Ya? El ámbito del pulpo, lo que mostramos en Packet Tracer. Este ámbito le vamos a dar un nombre que sea igual que la red, ¿ya? JetBlack, igual que el dominio, .local. Y ahí los datos ciertos que tenemos igual que acá. Dice IP inicial. ¿Qué IP vamos a entregar del pool? Nuestra IP inicial ahí está. Vamos a entregar desde la 50 y máximo 50 IP. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro pool va a comenzar de la 192.168.1.50 hasta la 100. Ahí serían las 50 IP. Ahora, 50 IP pueden ser más, por cierto. Para nosotros un ejemplo. Hasta la 100. Puede ser hasta la 254. Ese pool lo podemos modificar después, el rango de IP. Pero es como lo que estábamos mostrando aquí en el Packet Tracer, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Ya? Después, máscara 24 me pregunta, perfecto, la dejo tal cual. Y me pregunta si quiero dejar IP excluida del rango. No, no quiero dejarla reservada. Eso es cuando tú quieres que esa IP no se presten, te la saltes del préstamo. Ya. Concesión. La cantidad de días u horas. Como esto va a ser una organización y la jornada de trabajo dura aproximadamente 8 horas, vamos a prestar las IPs por 8 horas aproximadamente. Ahí dice, ¿ya? Como una red corporativa. 8 horas de préstamo, ¿cierto? Como la jornada laboral de las personas de la organización. ¿Vale? 8 horas. Ahí cuando me paso el tiempo, por ejemplo, y sigo usando la IP, no la pierdo, o sea, la mantengo. Pero si yo me desconecto el otro día, voy a tener otra IP diferente. Pero el máximo son 8 horas por equipo. Dice, configurar opciones del ámbito. Sí, le digo ahora. Y vamos a empezar a poner los datos de configuración. Recuerden, la puerta de enlace somos nosotros. Así que puerta de enlace, nosotros mismos. 192, 168, 110. Nos agregamos como puerta de enlace. ¿Ya? Dominio primario, jetblack.local. Tal como lo creamos dominio de DNS. Jetblack.local. ¿Ya? Ahí me pregunta, nombre del servidor. Nosotros somos el servidor, así que saquemos el otro. El 1060.010 lo quitamos y quedamos nosotros solamente. ¿Ya? Y de hecho tú te puedes llamar ahí con el NS1, te llamas por nombre y te agregas tú. Tú tienes que estar ahí solamente como servidor. ¿Ya? Servidores DNS secundario y los dejamos fuera. ¿Ya? Lo mismo con el servidor Win, también somos nosotros. Así que también te puedes resolver tu búsqueda y ver que seas el servidor de la organización. Y activar este ámbito ahora, le dices que sí, siguiente y finaliza. Ya. Vamos a revisar algo más ahora. Vamos a revisar algo más en el ámbito. Ya. En opciones de ámbito, en caso que nos falte algo. Ya. Tenemos el gateway, la dirección de DNS, nombre de dominio, wins. Ya estamos ok. Estamos ok con el pool de HCP. ¿Vale? Vale. En caso de cualquier cosa, lo podemos modificar posteriormente. ¿Estamos? Estamos. Ya tenemos entonces servicios de HCP también listo para la organización. Ahora vamos a ver si obtenemos IP. Vamos a revisar. Así que vamos a levantar un cliente para probar cualquiera de los dos y ver si obtenemos IP y no está funcionando el pool. Yo voy a levantar el Windows 7
para hacer la prueba. Para que ya con eso después pasemos a configurar Active Directory. Que sería algo parecido a lo que estoy haciendo por acá. En este caso debería obtener IP dinámica. Por ejemplo, ahí lo hice acá en Packet Tracer y me obtuvo IP. La .50, máscara, gateway, DNS. Ya, lo mismo tendría que pasar por acá. Y en el cliente, fíjate, cuando yo ejecuto el NSLookup, el que me resuelve es el servidor. ¿Ya? Eso lo voy a hacer ahora en el equipo físico, lo que acabo de probar. Entonces, por acá, puede ser Windows 10 o 7, cualquiera de los dos, vamos a probar si nos funciona la resolución de nombre y de IP. Y sí me está desplegando IP. Un IP config para que comprobemos. O un IP config all para ver todo. Y debería ver que el cliente obtiene IP, máscara, gateway, DNS y todos los parámetros necesarios, la IP por 8 horas, ya debería estar bien. JetBlack dice el dominio DNS, IP, máscara, obtuvo el IP de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, está en las 8 horas, puerta de enlace, servidor de HCP. ¿Ya? Y si ejecuto el NSLookup, aparece, ¿cierto? Dice servidor predeterminado, JetBlack, ¿cierto? Aparece. ¿Cierto? Aparecimos. ¿Cierto? Cierto. Por lo cual ahora vamos a poder centralizar todas las cuentas de la organización y hacerlo lo más verídico posible y controlar lo que son, en este caso, las políticas de seguridad de la empresa. El rol lo instalamos, ¿ya? Mira, antiguamente el rol se instalaba de la siguiente forma, chiquillos, quedemos hasta ahí en pausa. En los servidores 2012 o superior, o sea, inferior, perdón, antes se instalaba con un comando que se llamaba dcpromo. ¿Ya? dcpromo, de Domain Controller Promo, promoverlo a un nivel superior. Yo ejecutaba dcpromo y me lanzaba el asistente de instalación de las versiones de 2000 Server 12, 8, 2003. Pero ahora me dice otra cosa. Cuando yo ejecuto el comando dcpromo me dice que ahora cambió el método de instalación de Active Directory, por lo tanto debo ir a la instalación de roles y agregar el rol de administrador de servidores. Antes tú levantabas dcpromo y te hacía todo el proceso. Ahora dice que no, pues. Entonces es lo que estamos haciendo nosotros, ir al administrador de roles. ¿Ya? Entonces dentro de los roles que vamos a instala el que se llama servicios de Active Directory. Servicios de dominio de Active Directory. Servicios de dominio de Active Directory. ¿Ya? Y ahí me dice que se instalan los módulos para que nuestro servidor se convierta en un servidor de Active Directory, Domain Service o Domain Control. ¿Ya? ¿Vale? Listo. Servicios de dominio de Active Directory. Ya, nada más que eso. Siguiente. Ahí me dice, ¿cierto? El resumen, que se va en nuestro servidor, se va a convertir en un servidor de Active Directory, ¿ya? Y que para ello requiere que deba ser anteriormente un servidor DNS, ¿cierto? O que exista un servidor DNS en la red, o ese rol. Ya lo cumplimos, tenemos todos los objetivos. El DHCP era opcional, ya lo hicimos, pero el DNS era obligatorio, ¿vale? Instalamos, me dice que se van a instalar la herramienta, ya, empezamos con la instalación y luego la posterior configuración del dominio. Ya se instaló el rol. Y ahí dice que me falta una configuración posterior en la cual dice promover este servidor a controlador de dominio, ¿cierto? Ahí aparece, en amarillo. De hecho, en la selección de roles ya me dice ADDS, DHCP, DNS, está listo.
promover este servidor a controlador de dominio, y aquí empieza la pregunta. Cuando los promovemos, recuerden que él va a ser el principal y va a tener la base de datos de todos los usuarios, cuentas y objetos. Entonces aquí me hace tres preguntas. Dice, agregar un controlador de dominio a uno que ya exista, agregar un dominio a un bosque existente o agregar un nuevo bosque. Nosotros vamos a agregar un nuevo bosque porque estamos empezando a hacer el dominio, ¿ya? En el caso de INACAP, por ejemplo, como ya existe el servidor de dominio principal, cada sede se agrega como controlador de dominio a un dominio existente. El DC Curicó, el DC Talca, que vimos, el DC Rancagua. En este caso, nosotros somos el principal, por lo tanto, agregamos a un nuevo bosque. ¿Y cómo se llama el bosque? Jetblack.local. Jetblack.local. Y ahí nos vamos a buscar. Y nos encontró. Ya. Después dice nivel de funcionalidad. Aquí se refiere a cuál es nuestro nivel de servidor y qué versiones tenemos alrededor nuestro. El único servidor, por lo tanto estamos trabajando con Windows Server 2016. Si por algún motivo tenemos en nuestra organización otros servidores de inferior nivel, como un 2008 por ejemplo, o un 2012, debo poner un nivel de funcionalidad igual a ellos, para que ellos sean compatibles conmigo, ¿vale? Cuando yo me encuentro con servidores de nivel inferior, pero en este caso nosotros somos 2016 como nivel de servidores o versión de Windows Server. Listo, se va a crear, dice, el catálogo global, que ahí están todas las cuentas de usuarios que se van a crear, que se crea una base de datos, y generamos la contraseña para trabajar esa cuenta. Esta contraseña no la olviden, yo voy a usar 2023, que es la misma clave del usuario, administrador, que es para abrir la base de datos de cuenta. Cuando tú quieras migrar, por ejemplo, o respaldar la base de datos de Active Directory, te va a pedir una clave, y esa es la clave que estás poniendo. Ahí le puse 2023, para que estemos estándar con todas las configuraciones, ¿vale? 2023. Siguiente. Ya. Ahí me dice, no se puede crear una delegación para este servidor. Me pregunta si hay delegación, o se refiere si hay otro servidor DNS. Es el único que tenemos. Eso se llama delegar. Si tuviese otro servidor, yo le digo, te delego el cargo. Es como, a ver, para que vean ustedes, en los servidores de respaldo. No tenemos, por cierto, somos solos. Por lo tanto, ahí no delegamos. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Más que error, era una advertencia. Aquí me dice que va a encontrar, dice, nombre de NetBIOS. Nombre de NetBIOS, que es el nombre en la red de la máquina. Ya, y vamos a cargar. Ya aparece como nombre de grupo, ¿cierto? Solamente, NetBIOS, sin el punto local. Ese es el servicio WINS. Ya, instalamos. Y luego, vamos al siguiente. Para validar nuestro acceso. Y finalmente después, la instalación final. Ahí se crea la carpeta NTDS, que es la carpeta donde se va a guardar, y esa es la ruta para que se fijen, donde va a estar guardado el Active Directory. NTDS Wins. Ya. Siguiente, y ahí está el resumen. Estamos ok. Dominio JetBlack, dice el nombre NetBIOS JetBlack, jetblack.local. Ya está todo ok. Tú puedes generar aquí un script para automatizar y después tenerlo listo y copiarlo y pegarlo. ¿Ya? Ahí se genera el script que lleva la información de la instalación del Active Directory. Ahí está. ¿Ya? Y esto se debe hacer la PowerShell después. Igual cuando se hace carga masiva de cuenta y todo eso, ¿cierto? Aquí tú lo puedes trabajar. Y siguiente. Y empieza la instalación. Comprobación ok, me dice, y continúa en instalar.